Continuamos en esta entrega informativa. Gracias, como siempre, por su compañía. Diversos factores han sido determinantes para definir cuál fue el grado de afectación de las construcciones en Manabí y Esmeraldas a causa del terremoto de abril de 2016. Los presidentes de la Cámara de Industrias de la Construcción y del Colegio de Ingenieros de Pichincha explicaron aquí en este espacio, en Primera Impresión, algunos de los principales problemas que fueron detectados en esta área. En el país, el 60% de las construcciones son hechas de una manera ilegal, o sea, sin la participación de un profesional, que él sabe realmente cómo se debe construir. Entendamos el concepto de ilegalidad. ¿Es ilegal construir sin la asesoría de un ingeniero? No. Bueno, se lo puede decir informal. La participación del profesional no encarece, porque hay que tener, de principio hay que saber que la vida humana no tiene precio. Como le decía, puede ser un diseño inadecuado para las condiciones, no haya sido considerado el elemento sísmico, la calidad de los materiales. Existe una normativa adecuada actualmente de 2015, que es la NEC, la Norma Ecuatoriana de Construcción. Sin embargo, el grande problema existe en el control de calidad de las obras. Es decir, ahí no existe un ente rector donde se controle el proceso constructivo, el control de calidad de los materiales también, porque lastimosamente en la zona de Esmeraldas y Manabí, especialmente en Manabí, no existen materiales adecuados. Continuamos en el análisis de esto que debe ser un tema clave, un tema importante para la agenda nacional. Vivimos en un territorio bajo permanente riesgo y no podemos perder la conciencia de aquello. De manera que vamos a seguir en este análisis con nuestros invitados. Guillermo Celi, asambleísta nacional por Suma, decíamos manabita al inicio, importante el detalle, y Teo Tulqueridis, doctor en geología, investigador docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Dos visiones, dos enfoques, dos aportes profesionales para seguir analizando esto. Pero vamos, Guillermo Celi. Usted se ha adentrado en el tema del proceso de reconstrucción de los grandes problemas que ya no son atribuibles a la naturaleza, digamos, sino a la naturaleza humana. ¿Qué ha ocurrido en el proceso de reconstrucción? ¿Cuál es su gran resumen al respecto? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo a Teo, mi abrazo a los ecuatorianos. Bueno, hemos hecho un seguimiento permanente de lo que es la plata de la reconstrucción, 1.620 millones de dólares. A casi 3 años, ya una semana de los 3 años, de este terrible hecho, la catástrofe natural más impactante, más grande del siglo para nuestro país, hay muchísimas tareas pendientes. Por ejemplo, la reactivación económica no se da, definitivamente el sector comercial de Manabí está botado a su suerte, los comerciantes tienen terribles deudas, que no son mayores desde el punto de vista económico, si lo vemos así, pero para sus economías es muy fuerte, entre 5 y 10 mil dólares en banca pública, en banca privada. El sector agrícola tiene sus problemas similares, el sector de la pesca. En la Asamblea hemos trabajado en aquello. Se aprobó hace ya algunos meses atrás, en 21 de agosto del año pasado, la Ley de Fomento Productivo. Yo planteé en esa ley y se aprobó en la Asamblea Nacional y el presidente de la República asimismo lo aceptó en su veto, de que los remanentes de la plata de la reconstrucción sirva para pagar esas pequeñas deudas de entre 5 y 10 mil dólares para poderlos reactivar a los comerciantes. ¿Pero qué ha ocurrido con aquella ley? Hasta el día de hoy no se ha cumplido la ley. ¿Por qué? Eso, bueno, porque no ha habido decisión política. El secretario de la Reconstrucción y el Comité de la Reconstrucción les quedó grande el puesto, no han trabajado en lo que tenían que trabajar. Hay un anuncio importante en los últimos días, 31 millones de dólares de la Comunidad Europea. Qué bueno que con ese dinero se ocupen para pagar esas pequeñas deudas, para entregar capitales semillas y para que la gente en Manabí salga adelante por su propio esfuerzo. Yo tengo que destacar algo. Los manabitas tenemos 2 virtudes fundamentales. Somos trabajadores y nos gusta salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Eso ha sido lo que ha permitido que en Manabí salgamos adelante luego de 3 años del terremoto y sin lugar a duda la contundente solidaridad del pueblo ecuatoriano a nuestra provincia Manabí y también a la hermana provincia de Esmeraldas. Ahora, sin embargo, cuando usted habla de la situación de los comerciantes manabitas, hay que entender una cosa.
Es decir, uno es el impacto del terremoto. Sé que es difícil disociar ambos temas. Uno es el impacto del terremoto, sus secuelas, las consecuencias en determinadas familias, comerciantes que lo perdieron todo o que se vieron seriamente afectados. Y otro es un problema general, la situación económica, la restricción, la reducción del mercado, la disminución de las posibilidades de desarrollo y progreso, es decir, problemas que se pueden atribuir a temas estructurales en el país. Yo sé que es difícil disociar, pero si nos enfocamos en aquella población que fue directamente afectada por el terremoto, ¿de cuántas personas estamos hablando? Bueno, mire usted, para ponerle ejemplos que están reales. En la situación que ustedes para darle ejemplos reales. En la calle Alajuela de Portoviejo, luego que se cayó el centro comercial de Portoviejo, donde se generaba el 40% de la actividad comercial de la provincia de Manabí. En Portoviejo una gran actividad comercial en esas 20 cuadras a la redonda del centro de Portoviejo. Como se cayó el centro comercial, enviaron a 1.200 comerciantes a una calle que la cerraron, la calle Alajuela. Ahí trabajan 1.200 comerciantes en situaciones inclementes, cuando hay lluvia se inundan, llegan creo y tienen que sacar sus mercaderías porque se les moja. Tienen 20 y pico, 38 grados de temperatura a las 12 del día. Es un tema inhumano. No se ha construido el centro comercial de Portoviejo luego de 3 años. Esa es una realidad que vive la provincia. No se le ha dado una respuesta cuando han existido 1.620. los gobiernos seccionales? Que ahí hay una responsabilidad del gobierno seccional de Portoviejo, por supuesto. Y dentro del Comité de la Reconstrucción han estado pues, el alcalde de Portoviejo, el prefecto de Manabí. ¿Qué han hecho en relación a tomar las decisiones, en relación a cuáles son las prioridades? ¿Cómo es posible que a 3 años no estén construidos los 3 hospitales? El de Pedernales, el de Bahía de Caracas y el de Chone. El de Chone creo que tiene un avance de obra de 20%. El resto de los 2 anteriores, el de Pedernales y Bahía, ni siquiera se inicia la construcción. Eso no puede ser posible. ¿Cuándo debió haberse realizado la construcción? Mire, 6 meses después estaban los recursos, los 1.620 millones. ¿Qué es lo primero que hace un buen padre de familia? Construir inmediatamente los hospitales, que es salud pública para la gente que necesita, para la gente más humilde, para la gente más sencilla. Y esos son temas fundamentales y una tarea terriblemente pendiente hasta el día de hoy. Eso no se puede permitir. El gobierno anterior, que tuvo el dinero inmediato, no pudo inmediatamente iniciar esta construcción y obviamente la tarea para el actual gobierno es que no lo ha podido concretar. Ese comité de reconstrucción, ese secretario, los 2 secretarios que han pasado por la reconstrucción, les ha quedado grande el puesto. Vamos a hablar con Teo Tulqueridis, doctor en geología, investigador docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, sobre este tema. Y tiene que ver con las lecciones de la naturaleza. Es cierto que las lecciones se miden en función de quien las recibe y quien es capaz de asimilarlas. De manera que mucho habrá que decir sobre la capacidad o las limitaciones en la capacidad de gestión de catástrofes de esta magnitud. Pero ¿qué nos dijo la Tierra? ¿Qué nos dijo hace 3 años y qué deberíamos hoy por hoy sacar en limpio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí realmente es un honor estar con usted y con Guillermo para este muy importante tema para la nación, porque no es un tema solamente manabita y esmeraldeño. Sabemos de las constelaciones de las placas tectónicas que tenemos en el país, sabemos de las fallas geológicas, del terreno inestable, y esto es la naturaleza. Pero si sabemos esto, ¿por qué no reaccionamos a tiempo? Vamos a decir, ya era tal vez un llamado de despertar de lo que pasó en 16 de abril 3 años atrás. Sin embargo, yo no veo ningún cambio, ningún cambio. Lamentablemente seguimos con lo mismo, estamos construyendo vulnerabilidad. Ahora justamente los referidos y mencionados hospitales de Chone, por ejemplo, no son sismo resistentes. Esto hemos dicho varias veces, que allá no se utiliza bien el material, tampoco el diseño es suficientemente profesional para que resistiría un siguiente evento. ¿Usted tiene certificación de lo que está diciendo? Pero por supuesto, esto es una cosa que a través de mi departamento, mi ex departamento de Ciencias de la Tierra y Construcción en la Universidad de las Fuerzas Armadas se ha denunciado varias veces y en todas las esferas que podríamos llegar. Son cosas que no pueden seguir así. Por lo tanto, la lectura nuestra es, sea o no sea que ha ocurrido con el terremoto de 3 años atrás, que tenemos de reaccionar en 3 diferentes ejes. Primero,
Tenemos a través de la academia un sistema de alerta temprana por terremotos que funciona en dos tipos de precursores, señales antes que pasan los terremotos. La radiación y también un movimiento que podemos conseguir de medir unos minutos antes que ocurra un terremoto. Si podemos lograr implementar este sistema en el país, seremos el primer país en el mundo, y hablamos de Ecuador, no de Japón, cual puede representar a un país preparado para advertir a su población a tiempo que puede salir a un sitio seguro. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Son dos precursores, uno es de 1 a 3 horas, esto es para movimientos encima de 5 grados y el otro es encima de 7 grados, que es entre 7 y 10 minutos antes que pasan los eventos sísmicos. Es una Explíquenos, ¿qué señales nos da la Tierra que puedan ser leídas antes de un fuerte remesón? Tenemos una radiación que se mide, en este caso, cada minuto, todos los días del año, y esto tiene una línea base. Cuando es por ocurrir un terremoto, esta línea base se altera, se va por arriba unos 1000 entidades, algo así, y cuando está bajándose, allá ocurre el terremoto. Ese es de la radiación. Tenemos solamente un ¿Cuál es el origen de la radiación? Todos nosotros tenemos una forma de fuente de radiación. La naturaleza da esos tipos de señales en todos los lados. Es decir, la roca, la madera, nosotros mismos tenemos un cierto grado de radiación. En general, ¿con qué instrumentos se un mide? Contador de Geiger, así se llama. Contador Geiger. El otro es, tenemos a través del Instituto Geográfico Militar diferentes estaciones de GPS totales, en cuales ellos nos dan un señal cada segundo dónde está el aparato. Esto da obviamente muchos puntos, una nube de puntos, y este es un fenómeno que pudimos ver justamente en el terremoto de 2006, que cuando ocurrió 10 minutos antes del terremoto, estos puntos se migraron fuera de esta nube de puntos, y cuando pasó el terremoto obviamente se desplazó por 1 o 2 metros, depende obviamente de la cercanía al epicentro. Y esos son instrumentos muy valiosos para poder ser aplicados para un sistema de alerta temprana. Pero esto necesita un poquito de la política que nos da una mano para que pueda instalarse este sistema. Esa es una parte del trípode que voy a llamar. Estamos hablando de que todo el país, todo el territorio ecuatoriano puede ser, se puede producir, en cualquier parte se puede producir un terremoto. Sí. Y la idea ¿De qué clase de sistema? Estamos hablando de sembrar en el país cuántos detectores. No tanto. Unos 15 detectores de contadores de Geiger, tal vez unos pocos más de GPS totales, porque la mayoría son instalados, pero hay de trabajar en la transmisión al tiempo real de estas señales para que en este caso ECU 911 puede darse cuenta que algo está pasando y advertir a la población. Sería ciertamente revolucionario poder hacer eso. Obviamente. Porque de lo que entendemos en el mundo hoy por hoy es imposible predecir un movimiento telúrico. En ciencia nada es imposible, simplemente no estamos a veces en el momento de conocer esos tipos de procesos geológicos o de naturaleza en general, pero en este momento podemos. ¿Usted ha compartido este proyecto con científicos, con expertos en otras partes? Por supuesto. ¿Y ha validado la teoría? Sí, por supuesto. No podemos hablar en el público si no está comprobado a través de publicaciones en revistas internacionales con impacto, con pares de talla mundial. Si no, no podríamos hablar de eso. Sí sería solamente una idea. ¿Cuál sería el valor de un proyecto de esta magnitud? No van a creer, hablamos de unos 2-3 millones de dólares y con esto podemos advertir a toda la población del Ecuador. ¿Sería un proyecto con el aval de algunas entidades académicas? Obviamente, no, académicas no tanto, sería en este caso a través de la Secretaría de Riesgos. Ellos están ya ocupados con este tipo de financiación, es decir, estamos trabajando en conjunto para que esto se haga realidad a lo mejor en este año. En la Asamblea Nacional parece discutirse otra dimensión de la realidad, la que tiene que ver precisamente con esto, la vigilancia sobre los presupuestos, sobre la gestión de las entidades responsables, pero no nada sobre la prevención. Parece que en la Asamblea estos temas no han terminado de encontrar representantes sensibles dentro de la comunidad de los legisladores. Bueno, hemos trabajado en dos temas fundamentales. El primero es cuidar el bolsillo de los manavitas y esmeraldeños. Te lo ha dicho Eduardo, la situación económica de todos los ecuatorianos en este momento es complicada. El gobierno anterior se nos llevó el santo y la limosna, esa es la realidad. Ahí está, por ejemplo, para poner rápidamente una ejemplificación, el famoso terreno aplanado del Aromo, donde algunos ven o veían refinería, 1.500 millones de dólares, que bien se pudo construir con aquello,
por lo menos 150 planes y programas de agua potable y alcantarillado. Hoy día 5 de cada 10 ecuatorianos no tienen agua potable y alcantarillado. Pero volviendo al tema, en la Asamblea planteé y se aprobó también en la nueva ley de polos de desarrollo económico, que reformó también la ley de solidaridad, que se exonere a todos los manavitas y esmeraldeños del pago del impuesto de contribución de mejoras por las obras de reconstrucción. Porque hubiera sido terrible que se le meta la mano al bolsillo de los manavitas y esmeraldeños por obras de la reconstrucción que son plata de la solidaridad de los ecuatorianos, pero eso quedó ya por ley. Y en la otra arista que es fundamental es en el tema de educación y la reforma educativa. Considero que a 3 años del terremoto seguimos haciendo exactamente lo mismo. En las escuelas y colegios no hay una materia que debe ser sobre riesgos, sobre terremotos, cómo actuar, cómo prevenir que tengan mayores implicaciones de carácter física en el momento en que se da un efecto natural de aquellos. Si nuestro país es altamente sísmico, debemos de tener una población altamente educada y la mejor forma de educar es a través de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Eso es lo que se debe hacer, incorporar recursos necesarios para dar el adiestramiento y estas cátedras, y en las escuelas y colegios, considero, y es un planteamiento que se ha hecho en la Asamblea, se debe dar una cátedra obligatoria en materia de riesgo. Esto es fundamental. Sin duda. Sin embargo, mientras este género de iniciativas muy positivas y muy valiosas están siendo planteadas y presentadas, todavía rige el descontrol y la falta de aplicación de las normas en materia de construcción. Y ayer lo decíamos dolorosamente, recordemos que buena parte de los más de 600 ecuatorianos, ecuatorianas, hombres, mujeres, niños, que fallecieron en el terremoto, fueron víctimas de la precariedad de las construcciones, en términos científicos, que habría que hacer. Muy bien. Guillermo ya lo dijo, eso sería la segunda parte de la acción de Ecuador en general. Tenemos de educar en forma permanente al pueblo ecuatoriano en materias de prevención, también de mitigación. Es decir, no me sirve nada si yo aplicaría un sistema de alerta temprana y la gente sale en forma de pánico y tendríamos más muertos que un evento mismo. Por lo tanto, esto es mano a mano. Sistema de alerta temprana, la educación de la población para que no exagera ni ignore las cosas que están por llegar. La tercera parte, que es también igualmente importante, es que tenemos que hacer un diagnóstico sobre cada edificio, cada puente, cada parte de la infraestructura ecuatoriana, que si sea o no sea sismo resistente. Cuando tenemos ese diagnóstico, hay que reforzar estas edificaciones en forma adecuada, y esto sería una forma de reconstrucción real, hasta de edificios que nunca han colapsado, pero podrían colapsar en el próximo evento. Por lo tanto, esto es una cosa que yo pido a la Asamblea, que saca un reglamento, una ley que obliga a todo el país de exigir a sus alcaldías de averiguar cómo, en qué estado están las edificaciones, porque si no tendremos edificaciones buenas, vamos solamente de esperar al próximo evento catastrófico y morir con ignorancia al final. Debemos mantener la conciencia despierta. Vivimos en un país bajo riesgo y debemos aprender a vivir en esta naturaleza y no contradecir las lecciones que la naturaleza nos está dando día a día. Hay que decir que la tierra sigue temblando. Sí. Yo quiero una opinión respecto de ello, doctor Tulqueridis, y tiene que ver con el hecho de que estamos todos los días viviendo eventos cada vez de mayor intensidad. Se están repitiendo los sismos que sobrepasan los 4 o 5 puntos en la escala de Richter. En la faja, evidentemente, costera, sí. Estamos hablando de la península de Santa Elena y más al norte, evidentemente. ¿Qué considera usted que está ocurriendo? ¿Cuál es el comportamiento geológico en este momento y qué podríamos interpretar sobre ello? Muy bien. La Tierra es el movimiento constante. Esto es una cosa que es natural, no podemos pararlo y tampoco hay forma de hacerlo. Hay que vivir con este tipo de riesgo, pero hay que saber qué tengo que hacer cuando pasan las cosas.
también esto implica de tener para todas las familias ecuatorianas un plan familiar, saber si pasa algo, a dónde tengo que ir, dónde puedo encontrar mi familia, saber que mi hijo y hija están seguros en las escuelas, que deberían ser también resistentes, con docentes obviamente capaces de tranquilizar a nuestros niños. Todo esto es parte de esto que se necesita. Pero hablar de naturaleza, sabemos que hay fallas geológicas muy fuertes, sabemos dónde podrían ocurrir más fuertes cosas y dónde menos fuertes. Pero asistimos a una reactivación de la falla de la placa solar. No es una reactivación, es una actividad constante. Ya. Por lo tanto, esto que ocurre últimamente es, también no olvidaremos que tenemos ahora redes sociales, que todo se transmite casi en tiempo real. La gente exagera a veces con sus reacciones, pero esas cosas van a continuar para siempre. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Una conclusión sobre esta conversación, Guillermo Celia. Bueno, que hay que tomar acciones concretas en relación a ver las cosas hacia el presente y hacia el futuro en materia de riesgos, en cómo actuar la población. Pero permítame usted, Eduardo, generar una noticia que es realmente preocupante. Ahí, y hablando del tema de las construcciones, cuando se les entregó a las familias que sufrieron, y aquí está la nota del diario de Manabí, se les está cobrando a los beneficiarios que fueron damnificados del terremoto, que se les cayó su casita, que inclusive en esas casas murieron muchas personas, familiares, se les está cobrando un copago que está cerca de los $1.000 en el caso de casa nueva y de $400 en el caso de casa reconstruida. ¿Quién está Esto es una cobrando? barbaridad y es inhumano que a la gente se le cobre por las casas que fue entregado ese dinero, por la solidaridad de los ecuatorianos. ¿Cuál es la entidad que está en este momento, que es responsable de esta operación? He llamado al ministro de la Vivienda a rendir cuentas porque es el MIDUBI, hay un acuerdo ministerial emitido por el gobierno anterior, por la ministra anterior, que sigue vigente y ahora cuando se les entregan las viviendas a las familias damnificadas, a cambio se les pide este famoso copago en cuotas de $30 por un lapso determinado hasta completar los $1.000. Pero, ¿quién ha dicho? ¿Dónde está en la ley de solidaridad que por las casas a los damnificados que se les entreguen luego de su construcción se debería cobrar un copago? Eso es inhumano, no lo vamos a permitir. Este acuerdo ministerial debe ser inmediatamente derogado. Esas casas a las personas y familias. O cuántas viviendas están implicadas en este? Bueno, aquí en la nota le doy el caso de un sector, en un sector de Puerto Viejo, en Guavito, en el Florón, pero aproximadamente deben estar inmersas dentro de esta acción de copago las 20.000 viviendas que se entregaron de las personas afectadas. Entonces, este es un tema que hay que profundizarlo. Yo alerto al gobierno central, al presidente, al vicepresidente de la República, que seguramente no conocen de estos hechos. Esta acción y este acuerdo ministerial debe ser inmediatamente derogado y a las familias beneficiarias de estas viviendas de la reconstrucción que fueron damnificadas por el terremoto no se les puede cobrar ni un solo centavo. ¿Acuerdo ministerial que data de qué fecha, por favor? Del gobierno anterior, en la época de la ex ministra Duarte. Ahí lo emitieron luego que se emite y se expide la ley de solidaridad, se emite este acuerdo que no se compadece con la profunda solidaridad del pueblo ecuatoriano. Yo decía días atrás, los ecuatorianos cuando entregaron su dinero para la ley de solidaridad en favor de los damnificados del terremoto, jamás pidieron nada a cambio. Y este tema tiene que ser corregido. En este caso, doña Wendy Castro, María Bermello, que son dos de las personas, dos señoras que aparecen en esta nota, han señalado con claridad, no tienen cómo pagar y no deben pagar porque la ley de solidaridad y la solidaridad del pueblo ecuatoriano así lo exige. Guillermo Celia, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, esta mañana aquí. Y Teo Tulqueridis, doctor en Geología, investigador docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Gracias, señores, por estar esta mañana. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos mañana nuevamente, 6:55 de la mañana, en Primera Impresión. Una buena jornada.